Asimismo, se encuentra el doctor Ignacio Mendiola Germán, coordinador de estudios avanzados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Damos la bienvenida al maestro Arturo Martínez Cosme, coordinador de la licenciatura en terapia ocupacional. Se encuentra también con nosotros en el presidio la doctora Gabriela Puentes Reyes, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se encuentra asimismo la doctora Esca Elena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura de la ciudad. Cedo la palabra al maestro en evaluación Javier Gaitán Cepeda, quien nos brindará el mensaje de bienvenida. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto para la Facultad de Arquitectura y Diseño recibirlos el día de hoy en esta ya quinta jornada de accesibilidad dentro de la especialidad de accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Saludo con mucho gusto a los integrantes de esta sesión, a la doctora Gay, profesora investigadora de la Facultad de Derecho, al coordinador de estudios avanzados de esta Facultad de Arquitectura y Diseño, el doctor Ignacio Mendiola Germán, a la doctora Esca Elena, que es profesora de tiempo completo, investigadora de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y también saludo con muchísimo gusto al maestro Arturo Martínez Cosme, coordinador de la licenciatura en terapia ocupacional, para lo cual veo que con mucho agrado tenemos varios estudiantes también de esta licenciatura, nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Derecho, de Diseño, y a los docentes también que estamos teniendo el día de hoy. Esta jornada definitivamente les deseamos que tengan el mayor de los éxitos. A lo largo de los últimos años hemos tenido una importante presencia por parte de cada uno de nuestros académicos, Esteban, Julio, la doctora Laura, quienes veras de docente, que nos han estado apoyando a lo largo de estos prácticamente ya más de 3 años desde que iniciaron la especialidad en el año 2022, y que ha permitido tener una presencia importante en la oferta académica de estudios avanzados a nivel nacional y a nivel internacional, representados por la doctora Esca. Pues sin más, vamos a iniciar esta quinta jornada, que está con un programa muy completo. Prácticamente todo el día de hoy vamos a tener una serie de actividades, y empezando hoy con esta conferencia muy importante por parte de la doctora Gary, como lo podemos estar visualizando, la parte de accesibilidad universal a la arquitectura y la ciudad. Definitivamente no es un tema que es exclusivo de una disciplina de arquitectura, de urbanismo, no tiene que ver muchas otras aristas, tenemos que verlo de forma totalmente holística, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del derecho, y bueno, pues es así que cada vez vamos viendo la participación de diferentes profesiones, de diferentes disciplinas, y no únicamente desde la parte teórica, desde la parte práctica. Hemos estado desarrollando una serie de actividades que nos permiten sensibilizarnos, ya que en este ámbito definitivamente, si nosotros no tenemos un ámbito de solidaridad, de sororidad ante las personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente o temporal, hasta que no lo tenemos nosotros o lo tiene un familiar cercano, es cuando tenemos esta realmente empatía con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y con todos los ciudadanos en general. Por ello que como Facultad de Arquitectura y Diseño celebramos enormemente que el día de hoy tengamos múltiples compañeros especialistas en otras áreas del conocimiento que se suman precisamente a este análisis y compartimos presentes sus mejores prácticas desde el área de la salud, desde el área de derecho, y bueno, a lo largo del día de hoy esperemos que todos ustedes puedan participar. Saludamos con mucho gusto a todos los estimados amigos universitarios que nos acompañan en medios digitales,
y que, bueno, sin lugar a dudas son fundamentales tanto los que están presentes como los que están en línea para que puedan replicar este cúmulo de conocimientos que el día de hoy en esta jornada de accesibilidad se estarán compartiendo. Somos orgullosamente Facultad de Arquitectura y Diseño, somos orgullosamente UEMEX, Patria, Ciencia y Trabajo. Bienvenidos. Agradecemos al director de la Facultad de Arquitectura y Diseño y a cada uno de los integrantes del presidium, a los cuales invitamos cordialmente a que nos acompañen en la otra sección del auditorio para dar paso a nuestra conferencia magistral. Me permito presentar a la doctora Gabriela Fuentes Reyes, que nos estará acompañando en esta primera etapa de la jornada, que es nuestra conferencia magistral. La doctora Gabriela Fuentes es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, magistrada de la 7ª Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, asimismo es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, fungió como presidenta de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios y fue defensora titular de los derechos universitarios de la UAM durante 2016. Sus principales líneas de investigación son bienestar, personas mayores y vulnerabilidad. Y la conferencia que el día de hoy tenemos el honor de escuchar lleva por título El derecho de grupos vulnerables a espacios públicos inclusivos, una revisión desde la accesibilidad universal. Doctora, bienvenida, el espacio y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muy amable. Muy buenos días a todas y a todos. En primer término, bueno, pues agradecer la invitación a impartir esta conferencia. Muchas gracias al director, a la doctora encargada del programa de la especialidad. Y bueno, en una de las reflexiones, cuando me invitaron a participar, y que fue una gran responsabilidad porque estoy frente a expertos en temas de ciudad, de arquitectura, de diseños de ciudades amigables también, que es el caso para las personas mayores. Entonces yo dije, bueno, pues me pusieron a estudiar, y lo cual agradezco porque también uno a veces en este tipo de temas, como lo dijo el director, pues digamos, ahorita lo vamos a ver, pero son temas que se van diversificando y que a veces, lo platicaba con el maestro Arturo hace un momento, uno nada más los acota a la parte de la accesibilidad y la referencia a presentar cualquier tipo de discapacidad. No. Entonces, bueno, traigo una presentación que se queda a disposición también del programa, si a alguien le interesa. Y bueno, vamos a partir de la plática con el maestro Arturo, la verdad es que se me vinieron más ejemplos a la mente que poderles comentar, pero bueno, como sea, ya dediqué un tiempo para hacer esta presentación, entonces vamos a ir hilándola, espero que sea de su interés y entiendo que, bueno, el tiempo para no invadir el espacio de las siguientes participaciones, pero es media hora más o menos. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Si me podría apoyar, por favor. Y pues, no sé si pararme, porque además también tengo de dar clase, entonces creo que aquí me siento un poco. ¿Sí? Bueno, no voy a parar. Este es prácticamente el contenido de la conferencia, que espero sea de su interés. Y en primer término, bueno, vamos a hablar un poco de vulnerabilidad, vamos a hablar un poco de cuáles son los grupos vulnerables, qué es la accesibilidad universal, cuáles son los espacios públicos inclusivos y algunos ejemplos también que además resultaron por demás interesantes y uno podría pensar que como integrantes de esta comunidad universitaria son datos que ya se tienen. Pero bueno, los pudimos conseguir en el número 5. Y en el 6, algunas reflexiones y algunas propuestas que podrían, digamos, fortalecer estas áreas. La siguiente, por favor. Muchas gracias.
Aquí hay un término que desde el derecho se aborda a la luz de los derechos humanos y que es la vulnerabilidad. Es decir, la definición más simple, que fue la que yo les comparto el día de hoy, que es la posibilidad de ser herido. O sea, todos somos vulnerables en algún aspecto de la vida, todos nosotros. La diferencia es que no a todos se nos han vulnerado, en este caso, ciertos derechos, pero todos somos vulnerables en distintos aspectos. O sea, todos tenemos esta posibilidad de ser heridos. En el campo de derecho, repito, es la vulneración en alguno u otro de los derechos. Entonces, bueno, esta es como la definición muy general. La siguiente, por favor. Y bueno, una de las definiciones que en lo personal, bueno, creo que tiene distintos elementos de manera más integral, que define, que es la de Mancisidor, que define los grupos vulnerables como aquellos sectores de la población que debido a factores sociales, económicos o culturales se encuentran en una posición de desventaja o exposición a riesgos específicos, lo que les impide disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los grupos vulnerables? Como ustedes lo saben, que son reconocidos en distintos instrumentos jurídicos, en distintos ordenamientos, que son las mujeres, los pueblos originarios, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que efectivamente es mi línea principal de investigación, y sobre estos sujetos de estudio son sobre los cuales he digamos, versado todas las investigaciones o todos los trabajos, ¿no? Entonces son los principales grupos que se consideran, de acuerdo con sus características, como los grupos vulnerables, y también con un reconocimiento en la ley. La siguiente. Y bueno, esto nos lleva a algunos conceptos, digamos, que yo también voy a compartir desde el derecho con mis propios alumnos, los tesistas y demás, pero tiene que ver con la accesibilidad universal. Entonces, bueno, en 2006, la Organización de las Naciones Unidas, tenemos este concepto que refiere, que implica cuáles son los entornos, los productos y servicios accesibles a todas las personas. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Como ustedes escucharon, bueno, yo soy investigadora, estoy de comisión desde hace prácticamente 8 años, pero continúo con toda la parte de las actividades académicas. Y como magistrada, esta es la parte de la pequeña acotación que vino a mi mente con la plática con el coordinador de la licenciatura en terapia ocupacional, ¿no? Uno de los derechos que suelen ser poco estudiados, a lo que voy en este sentido, que es el derecho de acceso a la justicia, para todos, pero especialmente para los grupos vulnerables que acabo de mencionar y que todos identificamos, ¿no? ¿En qué consiste el derecho a la justicia? Distintos elementos lo componen. Uno, por ejemplo, el que se viene ahorita a mi mente, es las sentencias deben de ser redactadas en un lenguaje claro y sencillo. Es algo que como gremio a los abogados no nos caracteriza, y yo lo hablo una y otra vez con mis alumnos, ¿no? Lo que me tengas que decir, dímelo de manera sucinta, de manera concreta y de manera entendible. Entonces yo les comparto el día de hoy mi experiencia a lo largo de de todo este periodo. No saben lo difícil que es en algunas ocasiones poder convencer a los operadores jurídicos de que el documento que va a leer la parte, ya sea una denuncia, yo me refiero a las sentencias, sea tan entendible que no requieras de un abogado. Y alguien podría contestar, ¿no? Esa es parte de la profesión, de los servicios, del trabajo y demás, ¿no? Pero tenemos que encaminar el derecho hacia allá. Entonces es uno de los conceptos que al menos en este estudio y demás también aborda lo que es esta especie de accesibilidad universal desde la visión jurídica. Es decir, tener acceso a la justicia implica, uno, por ejemplo, y esto está en distintos ordenamientos enfocados a derechos humanos, que si yo hablo,
por ejemplo, lengua de señas. Si yo hablo algún dialecto, tengo el derecho a tener un intérprete para saber de qué me están acusando, para saber el estado, el avance de un juicio en el que estoy, que puede ser un juicio testamentario, puede ser un juicio administrativo, civil, etc. Pero la accesibilidad también tiene que ver con este derecho de acceso a la justicia, que yo lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso viene con la parte de los servicios que sean accesibles a todas las personas, independientemente de sus capacidades, garantizando que puedan participar en la vida social, económica, aquí le agrego yo jurídica, plena y autónoma. Por lo que respecta a la UNESCO, menciona que es el diseño y la organización de los espacios, productos y servicios de modo que todos los individuos, sin distinción de edad, género, capacidad física o discapacidad, puedan utilizarlos de manera segura, cómoda y autónoma. Y bueno, aquí ven algunos ejemplos que en un momento les daré. En el caso, por ejemplo, de Ciudad Universitaria, en algunas de las, prácticamente si no, la mayoría de las colonias de esta ciudad, y que impiden, de cierta forma, a las personas con discapacidad temporal o permanente que puedan acceder a estos espacios, ¿no? Y por aquí, en una definición de Paredes, también establece que la accesibilidad universal es un principio que aboga por la igualdad de oportunidades, permitiendo que cualquier persona, sin importar sus capacidades o limitaciones, pueda interactuar, pueda desplazarse por los distintos espacios y poder hacer, digamos, sus actividades cotidianamente. La siguiente, por favor. Hay un tema que tiene que ver con la accesibilidad. Hace un momento les mencionaba el derecho de acceso a la justicia y algunos ejemplos muy generales, pero hace como unos 2 años, yo creo que debe ser pandemia, me invitaron a impartir una conferencia en la universidad, creo que fue en la Autónoma de Nuevo León, pero hablábamos sobre, por ejemplo, todos los impedimentos que tienen las personas mayores frente a la tecnología, ¿no? Y cómo hay un mundo también que genera esta exclusión a ciertos servicios. El ejemplo, esta imagen, los cajeros. En España, algunos bancos han adoptado esta asesoría para las personas mayores, ¿no? En donde, a ver, muchos de nosotros hemos padecido de algunas situaciones donde el propio cajero no da el efectivo, donde se comió la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas mayores y el uso de las distintas tecnologías, ¿no? Es decir, esta accesibilidad universal no solo se refiere a la eliminación de las barreras físicas, como las 3 definiciones que les compartí hace un momento, sino también efectivamente a esta provisión de acceso a la información, la comunicación, ciertos servicios, garantizando que todas las personas, especialmente las personas con discapacidad, tengan las mismas oportunidades. Pongo el ejemplo, los cajeros del bienestar, ¿no? Que es donde las personas mayores están cobrando su pensión desde hace algunos años. Al inicio, con la entrega de las tarjetas, pues pareciera que desde una visión gubernamental se infirió que las personas mayores, que este grupo poblacional sabía utilizar los cajeros. No había nadie que los apoyara al inicio de este programa. Ahora podemos ya ver que los cajeros están instalados dentro de los bancos del bienestar, pero al inicio no. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se dispararon el número de denuncias contra personas mayores. ¿Por qué? Porque había alguien, lo que antes a lo mejor y también desafortunadamente ocurría, pero en sucursales de distintos bancos y de manera aislada y donde no se presentaban también las denuncias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las personas mayores advirtieron que había gente que se acercaba a ayudarlos para retirar su dinero. Lo que hacían era robarles o estafarlos, ¿no? A quedarse con el NIP, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se toman ya a lo largo del tiempo algunas previsiones por parte de estos bancos, ¿no?
En el caso de España, como les mencionaba hace un momento, efectivamente lo que se están adaptando en ciertos bancos es que estos cajeros, que también hablamos de accesibilidad, tengan, digamos, sonidos donde vayan indicando cómo es que las personas mayores pueden retirar su dinero o hacer las operaciones pertinentes y demás. Pero es una queja que se tiene prácticamente pues, en toda América Latina y no dudo que en el mundo, porque tenemos que ver también de la disposición del dinero, y hay un montón, que no es parte de esta conferencia, pero hay un montón de requisitos absurdos para distintos grupos vulnerables en donde las personas los tienen que hacer de manera personal y donde la figura del tutor o apoderado legal es desconocida. Pero bueno, eso es otra de las problemáticas para acceder. Muchas gracias. ¿Qué hace vulnerables a las personas? Como hace un momento lo mencionábamos, todos tenemos distintas áreas o dimensiones donde se nos pueden vulnerar los derechos. Todos tenemos distintos espacios donde podemos ser heridos. Sin embargo, yo traje una definición de Chinchilla en donde señala que en el caso, por ejemplo, de las ciudades, gradualmente han ido convirtiendo en rasgos de vulnerabilidad las características tanto físicas como cognitivas distintas a las del agente productivo tipo. Tener 4 años no es, en principio, una deficiencia, pero la ciudad efectivamente lo convierte en un rasgo de vulnerabilidad, porque los coches te pueden atropellar, así lo señalan, ¿no? Los coches te pueden atropellar, es fácil que te pierdas y pueden secuestrarte o convencerte de que hagas cosas que no te convienen. En este sentido, el autor lo que hace es advertir y poner el ejemplo de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero si estamos hablando, yo los llevo a mi campo de estudio, de personas mayores, la misma situación, ¿no? El mecanismo de debilitación que opera es simple. Se genera un contexto donde las necesidades de un grupo, que suele ser el grupo productivo, son prioritarias y el resto, al ignorar el contexto, la satisfacción de sus necesidades adquiere rasgos de vulnerabilidad derivados de las propias características del mismo. La siguiente, ahorita lo vamos a explicar un poquito, ¿no? Y esto es lo que conlleva lo de las ciudades vulnerables, ¿no? Yo hacía referencia al inicio de esta charla de las ciudades amigables, en el cual están inscritas distintas ciudades de nuestro país donde se facilitan y se han acondicionado los espacios para las personas mayores o para distintos grupos vulnerables, ¿no? Personas con cierto tipo de discapacidad y demás, ¿no? Para poder cubrir de cierta forma, y además esto implica, y hago un paréntesis aquí, un montón de decisiones y mucha voluntad política, o sea, de decisiones al interior de los cabildos, de adoptar y de quererse inscribir en un programa como es lo de Ciudades Amigables con las personas mayores, pero y requiere evidentemente que se presupueste anualmente. Entonces, bueno, pues son distintos factores para poder lograrlo. Pero bueno, en el caso de las ciudades vulnerables es importante recordar y reivindicar que las y los ciudadanos no tienen taras, es decir, no tener casa, no hablar un idioma, ser una o un niño o un anciano, no escuchar bien, no poder caminar, no son deficiencias per se. Es el contexto el que convierte características de las y los ciudadanos en rasgos de vulnerabilidad. Quien haya tenido una experiencia, su servidora tuvo hace 15 años una discapacidad temporal, y quien haya compartido conmigo este tipo de situaciones o que tenga una discapacidad permanente, bueno, pues es una cuestión ya de la vida cotidiana que se observa, pero bueno, quienes en un espacio de tiempo sufrimos una discapacidad, repito, de manera temporal, evidentemente uno observa que el mundo no está construido, desafortunadamente, ni distintos sitios para que se respete, no nada más en los estacionamientos y en los lugares con una señalización, sino, o sea, uno si no tiene uno el apoyo de alguien más, es de lo más complicado, salvo, y voy a hacer un comercial aquí, salvo en centros comerciales o en el Walmart y demás, en donde la movilidad a cargo de uno mismo sí puede ocurrir, pero
en ningún otro espacio, difícilmente sin ayuda de alguien más, uno podría desplazarse. Y bueno, cambiando de este escenario, por ejemplo, en una playa, una niña de 4 años puede estar mejor adaptada al entorno que un director de banco de 45. Las ciudades y su configuración, y esta frase a mí me pareció fundamental, que es: las ciudades y su configuración convierten a los ciudadanos en débiles o fuertes, pero de manera desigual. Así que vamos al... bueno, esto tiene que ver, igual siguiendo no es cierto, esta es una obra de Cirameli que se llama La ciudad de los excluidos, totalmente recomendable, de hecho viene en las fuentes de consulta. Y bueno, señala que la ciudad puede ser considerada el paradigma de la convivencia social. Para no detenerme mucho en ello, viene sobre la misma línea en donde como las ciudades fomentan la exclusión. Y nuestras ciudades son un medio más hostil para las actividades no vinculadas con la producción. Intentar dormir un poco, que esas son algunas de las variables o de los parámetros que establecen esta obra, que es intentar dormir un poco, usar un servicio, beber agua limpia sin pagar o hacer uso de sanitarios, por ejemplo, dentro de un espacio, dentro de ciertas dimensiones, entre el trabajo y la casa, por ejemplo. Respirar aire no contaminado, divertirse sin consumir o pasear sin mojarse en la lluvia constituyen grandes hazañas en una ciudad actual. Y hablando de nuestra entidad, bueno, sería una hazaña todavía mayor, ¿no? Por las dimensiones de los municipios, evidentemente, y que suele ser aplicable a municipios con menos habitantes. El interés normativo hacia estas prácticas no productivas ha sido marginal cuando existen regulaciones que hacen alusión a estas actividades. El privilegio del que han gozado las actividades productivas han forzado a definir a los ciudadanos como individuos que contribuyen a la productividad. Es decir, y ni siquiera es así. Yo me pongo a pensar en la zona industrial, ¿no? Si estamos hablando de productividad, ¿cuáles son las condiciones que excluyen también, hablando del municipio de Toluca, en la zona industrial? O sea, no se adaptaría ni siquiera a esta propia definición. Me voy a centrar un poquito en esta segunda parte de la presentación, que son estos espacios públicos inclusivos, ¿no? Y que son aquellos lugares que están diseñados para ser accesibles y utilizables por todas las personas, independientemente de las capacidades, de las discapacidades y de cualquier otra situación social, de género, edad, en la que podemos hacer uso de ellos, ¿no? Traje otra definición que es de Hell, en donde un espacio público lo considera como aquel que, más allá de ser accesible, invita a la interacción social y al encuentro entre distintos grupos. Y bueno, para la Organización Mundial de la Salud, son aquellos que favorecen la accesibilidad para las personas con discapacidad, personas mayores y cualquier integrante de otro grupo vulnerable. La siguiente, por favor. Vamos al caso de cuál es la realidad antes de pasar a los ejemplos. La realidad jurídica y la realidad en cuanto con la realidad de lo cotidiano, ¿no? Todos los mandos municipales establecen el deber ser, ¿no? También porque al final de cuentas, dentro de un marco normativo, lo que el derecho establece es cómo debemos de convivir en sociedad, cómo debemos de comportarnos y cómo debería de ser de la sociedad, ¿no? Entonces, en el bando municipal, por ejemplo, el actual, el vigente, no sé si se alcanza a ver, espero que sí. Y bueno, señala que en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población municipal se deberá observar la sustentabilidad, el respeto a la ruralidad, el derecho a la ciudad, que implica, como ustedes lo saben, un montón de factores, la equidad, la inclusión, el derecho a la propiedad, la participación democrática, la eficiencia, la seguridad urbana,
la accesibilidad y la movilidad universal. Esto es lo que dice el bando municipal actual y que también se desprende del Plan Municipal de Desarrollo. El gobierno municipal promoverá de forma permanente la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de los espacios públicos. Es una obligación de los municipios. Así como la imagen urbana y la infraestructura de movilidad, privilegiando el diseño, ojo aquí, inclusivo y sostenible. El plan de desarrollo institucional también lo establece así, ¿cierto? ¿Qué es? Dentro de las políticas, se deberán de eliminar las desigualdades de género y se asegurará la inclusión de todas las personas en las actividades universitarias, incluidas las personas con discapacidad, de pueblos indígenas y aquellas en situación de vulnerabilidad. ¿Vale? La infraestructura académica de aulas y laboratorios deberá permitir un mejor desenvolvimiento en el desarrollo y impartición de las asignaturas. Entre las acciones más relevantes de la institución se consideró el objetivo de desarrollo sostenible, el 11, sobre las ciudades y comunidades sostenibles, que exigen la modernización de la infraestructura en la institución, atendiendo las necesidades de los universitarios vulnerables por medio de la movilidad accesible, segura y sostenible. La siguiente, por favor. Bueno, un poco más fácil, y además la información sí está a disposición, obtener de la ciudad de Toluca que de la universidad, pero lo logramos obtener. Ahorita voy a ver. Los datos y las cifras de la ciudad de Toluca, estamos hablando de una población de 910,000 personas, ¿vale? Al menos en los reportes oficiales, la población con discapacidad identificada en esta ciudad es de 53,482 personas. Y aquí, como ustedes pueden observar, viene el tipo de discapacidad, ¿no? Visual, 15,000 personas, vamos a redondearlo. Física, 13,000. Auditiva, 7,000. Motriz, 7,000. Para recordar, así viene, como en la parte conceptual. Y para comunicarse, ¿sale? Estas son las cifras que podemos contrastar con lo que les acabo de compartir anteriormente del bando municipal, ¿no? Y yo como ciudadana de este municipio pensaría que efectivamente, o cuál sería la pregunta, ¿no? ¿Qué programas específicos existen para esta población, para esta, y cuáles son las acciones gubernamentales para esta, ¿no? Yo pensaría eso. ¿Qué institución está a cargo? De entrada, el DIF municipal, ¿no? Entonces, habría que preguntar cuántos programas tiene el DIF municipal para atender a cada una de estas poblaciones, ¿cierto? Sería como la pregunta principal. Entonces, ahí vamos a identificar que para algunas de las discapacidades que estoy comentándoles, no existe ningún tipo de programa. ¿Por qué? Parte de los esfuerzos gubernamentales se suelen centrar en las personas con discapacidad motriz, la gran mayoría de las acciones gubernamentales. Pero, para recordar, ¿cuáles son las acciones? Salvo que sea el Día Mundial sobre la Demencia, sobre la salud mental, sobre tal, y además de hacer 2 o 3 conferencias y demás, pero cuestionemos la parte de las acciones y los programas gubernamentales que tienen un impacto en la vida de estas poblaciones. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos a la parte de la universidad, de la cual no mencionaré mi fuente, pero esto es real. Y aquí hago un pequeño paréntesis. He tenido la distinción de ser defensora de los derechos universitarios, adjunta y después titular.
y después fui la primera mujer abogada general de esta institución, entonces digamos que sé de lo que hablo. Y fue igual. La pregunta es, ¿cuántos alumnos y cuántos profesores de este universo presentan o presentamos algún tipo de discapacidad? Y los datos no se tenían. Les hablo de hace 8 años. Entonces uno dice, bueno, ya por lo menos avanzamos, ¿no? O sea, porque esta información la verdad la conseguí la semana pasada. Pero no es tan fácil acceder a, como universitarios, como comunidad UMX, cuántos alumnos presentan un tipo de discapacidad. No sé si aquí, según yo, nos podemos posicionar sobre alguna de las barritas, a ver si salía la información o no. Y ahí sí fue una cuestión como de, creo que al momento de guardar en el Canva ya no se guardó. Pero bueno, el alumnado. Tenemos un universo de 96,007 personas. Alumnado con discapacidad en la UMX. De acuerdo con las cifras oficiales, insisto, no revelé la fuente, pero el 7% de la comunidad de los alumnos en esta institución presenta algún tipo de discapacidad. Y ahí viene. Problemas visuales, discapacidad motriz y problemas visuales. Y bueno, aquí está la Facultad de Arquitectura y Diseño. 144 personas. No le voy a preguntar al director para no meterlo en problemas, pero 144 personas son las cifras oficiales que tiene nuestra universidad respecto a este organismo académico. Habrá que identificar quiénes son, ¿no? Y 2 personas con discapacidad motriz, ¿no? Y que pueden ser perfectamente identificables. Oiga, doctora Gaby, pero es que esa información no es cierta. Ah, bueno, pues es la institución, eso ya habría que verla, ¿no? Contaduría y Derecho, que al final de cuentas yo elegí porque me facilitaron todos los espacios académicos, pero efectivamente como la conferencia iba a ser aquí, pues vamos con nuestros vecinos de Ciudad Universitaria. Contaduría, 285 personas. El campus CUE. Derecho, 202, bueno, 115, me parece que somos más. 115, Humanidades e Ingeniería, ¿vale? Hace muchos años, y yo no sé si mis colegas profesores que están aquí presentes han tenido una experiencia similar, pero durante muchos años yo impartí la clase de Sociología Política, después se le cambió el nombre, pero bueno, en Sociología Política parte del contenido era efectivamente analizar la obtención, el ejercicio y la conservación del poder, ¿no? Entonces, bueno, uno como profesor prepara su material didáctico en diapositivas, lecturas, etcétera, ¿no? O sea, material que se pudiera visualizar. Y me enfrento, y ha sido hasta el día de hoy, digamos, a un interesante reto, por así decirlo, ¿no? Porque entonces yo llevaba mi material, llevaba las diapositivas, las lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? La escala y demás. Y en mi nuevo grupo tuve una alumna con discapacidad visual. Nadie me lo advirtió. O sea, como coordinadora de licenciatura o alguien, ¿no? Oye, de las 2 personas o de las 3, no sé qué, vas a ser profesora de esta chica. Entonces yo llegué, me llevé una gran sorpresa, porque así como uno llega a un espacio, comienza a platicar, a hablar, a exponer la clase y demás, yo no la había advertido. Y de repente, no sé, por alguna situación, se levanta y demás, dijo, doctora, bueno, yo tengo una discapacidad, no sé. Como profesora, yo llevaba, insisto, todo mi material, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos si en ese momento, yo me imagino que ahora ya, pero una política institucional de atención, de guía, hasta para nosotros como profesores? ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones lamentables donde los propios docentes excluyen
a las personas que tienen o que presentan algún tipo de discapacidad. De verdad, yo a lo mejor seguramente aquí no, pero en derecho sí. Entonces, oye, no me puede cambiar a esta chica porque miren, yo ya tengo mi curso diseñado, etcétera, etcétera. Y es una violación de derechos universitarios y humanos además. Pero bueno, no me extiendo mucho en el tema. ¿Qué pasó ahí? Que en un ejercicio para cambiar la forma de compartir el conocimiento, pero fue un ejercicio solidario con sus mismos compañeros y de pensar además, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Grabamos un audiolibro. Y fue un ejercicio bien interesante. No saben, salvo que alguien tenga la experiencia y nos la quiera compartir, no saben qué difícil es grabar un audiolibro. Dificilísimo, yo nunca me lo imaginé. Entonces lo que hicimos con esta chica, Elizabeth, fue entregarle un disco en ese entonces, un CD, con todas las lecturas, leídas por sus compañeros. ¿No? Y de repente, oiga doctor, ¿y no lo quiere ingresar como material didáctico? Creo que ni lo reconocieron, ¿no? Porque bueno, hay algunas cuestiones donde todavía no se a nuevas ideas o nuevos proyectos. Pero eso voy. Uno quisiera pensar que institucionalmente existen distintos programas o distintas acciones apoyadas por ya sea los organismos académicos o una política institucional inclusiva. Lo que no pedí, y ya después me acordé, es si existe, yo pensaría que sí, los mismos datos, pero para los docentes y para los administrativos. Desconozco que sí. O sea, ¿cuántos de los profesores de la universidad, todos, prepas, centros universitarios, organismos académicos, todos, presentan algún tipo de discapacidad? ¿Vale? Y los administrativos también. ¿Por qué? Porque debería de ser una política institucional para los tres sectores, ¿no? Entonces, bueno, yo les compartí, siguiente por favor, les compartí la dificultad tan solo de conseguir la información. No está disponible. Aquí hay algunos ejemplos que para nosotros que estamos en Ciudad Universitaria, bueno, pues son bastante familiares, ¿no? ¿Cuál es la realidad social y material de algunos espacios públicos en la UEMEX? Si alguna persona con discapacidad física quiere acudir a acompañar a su hijo, a su nieto, al sobrino, a su examen recepcional a la Facultad de Derecho, es prácticamente imposible. Ustedes lo han identificado. O sea, yo digo a derecho, bueno, digo derecho, turismo, a lo mejor ir por arriba, no sé, pero bueno. Pero efectivamente, y no es nada nuevo lo que les estoy diciendo, pero la accesibilidad dentro de Ciudad Universitaria es prácticamente imposible en ciertos espacios. Yo les traje el ejemplo de mi comunidad, ¿no? Para acceder a la cafetería, para acceder a las aulas, hoy me toca martes y jueves, me toca clase en el último piso. Entonces la doctora Itzel, que es colega de la facultad y quien me hizo la distinción también en una pausa de invitarme a este seminario, muchas gracias Itzel, sabrás lo que es dar clases en el último piso de la licenciatura, ¿no? Y las rampas para acceder a las aulas de lo que nosotros denominamos el edificio antiguo, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es de la infraestructura. ¿Qué pasa con los espacios públicos? Ya les mencionaba lo que contempla el bando municipal. Tampoco es mayor novedad, pero sí algunas imágenes que refuerzan lo que nosotros ya sabemos en cuanto a el municipio. Una fotografía de la calle de Rayón antes de llegar a Morelos. Y como ustedes pueden observar, si todos los presentes identifican la calle de Rayón en el sentido rumbo a Lerdo, y ustedes van caminando de ida y de vuelta, da igual, se tienen forzosamente que bajar de la acera, forzosamente, no hay impensable una persona en silla de ruedas o con andadera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el hermoso poste
semáforo que emite sonido. Esa es otra de las cuestiones que como ciudadanos de cualquiera de los municipios también se debería de exigir que esté presupuestado, hablando de cómo mejoramos las condiciones de estos grupos vulnerables y cómo se materializa, ¿no? Entonces es de los pocos semáforos que emiten un sonido, que ustedes lo identifican, para cruzar la calle. Entonces prácticamente las personas que presentan un tipo de discapacidad tienen que moverse en el centro de la ciudad. Y ni siquiera en el centro, en ciertos puntos, porque no en todos están habilitados los semáforos. Tenemos, al menos en la investigación de campo que hicimos la semana pasada, en el primer cuadro de la ciudad, tenemos 3 semáforos. No más. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay uno que está en Villada y Morelos, y esta es de Alfredo del Mazo, que yo creo que es Las Torres más bien, ¿no? Sí, creo que casi 1 de mayo, muchas gracias, sí, está bien. Y bueno, imposible también, ¿no? La siguiente, por favor. Y a manera de reflexión también, para respetar el tiempo de las siguientes intervenciones, todos los seres humanos dependemos de espacios e infraestructuras para sobrevivir, socializar y vivir dignamente. La mayoría de los espacios públicos, yo les presenté muy pocos en esta conferencia, pero advertimos que efectivamente no están diseñados o pensados para que todos los grupos sociales puedan acceder a ellos. Los espacios públicos no inclusivos y accesibles producen efectivamente vulnerabilidad. Llámese la tecnología, los espacios físicos y algunos otros. Al de acceso a la justicia, por ejemplo, pues por supuesto que vulnera los derechos de las personas al no conocer ni siquiera de qué los acusan, ni siquiera si una sentencia salió favorable a ellos o no. Y bueno, 4, la realidad jurídica, como ustedes pueden observar, dista mucho. Yo solamente traje el ejemplo del bando municipal. Pero si ustedes están interesados en hacer un diagnóstico de todos los municipios de la zona metropolitana del Valle de Toluca, es igual. O sea, son similares los bandos municipales. Estamos hablando, por eso lo tomé, de la capital del estado, ¿no? Entonces, bueno, siempre este contraste entre la teoría, entre lo legal y entre la realidad, ¿no? Sobre el derecho al espacio público inclusivo y accesible tanto de nuestra propia universidad como de Toluca. Ahí, por ejemplo, la siguiente, por favor. Recuerdo también que en la Defensoría Universitaria, cuando pedimos en ese entonces los datos de cuántos alumnos o cuántos profesores y administrativos existían con algún tipo de discapacidad y qué tipo de discapacidad en la universidad, generamos la cartilla, que era el documento básico y que sigue siendo el documento básico en nuestra institución, la cartilla de derechos y obligaciones universitarias en braille. Y ahorita que platicábamos con nuestro Arturo, qué difícil fue encontrar a alguien dispuesto que no nos cobrara, porque además ni presupuesto teníamos, pero que tradujera o que hiciera la cartilla de derechos y obligaciones universitarias que debe de estar ahí en el archivo de la Defensoría a braille. Lo que queríamos nosotros en ese entonces, quienes formábamos parte de la Defensoría, era que en cada uno de los espacios universitarios se colocara a manera de placa. Bueno, uno piensa que es una pequeña contribución al mundo universitario y bueno, pues era una forma de que la comunidad con discapacidad visual de esta institución conociera al menos lo básico, cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones. Pero bueno, eso fue como un ejemplo de que sí, pequeñas acciones podrían ir generando también el acceso a conocer, en este caso, sus derechos, ¿no? Algunas de las propuestas, que ya me adelanté, bueno, pues primero, la imperiosa necesidad de tener un diagnóstico universitario, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? Alumnos, profesores y docentes. O sea, primero tenemos que identificar a nuestro universo antes de hacer un montón de programas, de políticas y de documentos
pero tenemos que saber quiénes integran esta población. 2, la elaboración también de materiales didácticos. O sea, aquellos materiales didácticos que los profesores de asignatura, de medio tiempo, de tiempo completo y demás, también se presentan. ¿Por qué no incluir, o sea, cuáles son de fácil acceso, de fácil lectura, o en otra lengua también, por ejemplo, para que, bueno, pues formen parte del acervo institucional? Y 3, identificar la infraestructura institucional para conocer cuáles son las áreas de mejora, pero aquí, involucrando a los distintos sectores universitarios, así como a las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. No sé si los presentes participaron en esta iniciativa que conocimos de pintar los pasos peatonales, o fueron consejeros de gobierno, o alumnos, o de algunas otras facultades. No sé si fue una acción colectiva de distintas disciplinas. Sin embargo, bueno, pues también es una acción para delimitar cuáles son los pasos peatonales y con ello, o por ende, que conlleve un respeto por parte de las personas que utilizamos los coches, por lo menos para que se vean visibles y demás. Pero es una suma de acciones desde el centro universitario de Mascaltepec hasta el de Chimalhuacán. O sea, esto no nada más hablamos de Ciudad Universitaria, sino de toda la comunidad UAMX. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí quedan algunas de las fuentes de información que consulté para esta pequeña plática. Y la siguiente, pues, una frase: cuando estés en posición de ayudar a alguien, hazlo. Es así. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Gaby Fuentes, por su ponencia. Si nos permite, estaremos tomando unos minutos para saber si existen comentarios o preguntas. Y me dirijo ahora a la parte de... tenemos aquí ya una pregunta, comentario. Podemos hacer la siguiente dinámica. Con el micrófono lo vamos a estar pasando. Muy bien. Muchas gracias por el uso de la voz. Yo, la verdad, magistrada, quiero empezar agradeciéndote por tu tiempo, pero también por la generosidad del conocimiento que tienes con nosotros desde la perspectiva de ser juzgadora. Como bien lo menciona, usted se ha caracterizado en sus sentencias por usar un lenguaje inclusivo y sencillo, y también agradezco mucho que tenga la sensibilidad con las personas adultas mayores, porque al ser juzgadora de la 7ª Sala Regional de Toluca, tiene mucho contacto con los pensionados. La mayoría de sus juicios administrativos ordinarios van en sentido a favorecer a una persona que es adulta mayor, por cuestiones de salud o de alguna discapacidad, como usted lo menciona, recurren para que le admiten su dictamen. Entonces, ese sello de humanismo y sensibilidad que tiene, la verdad, como ciudadana y como ejerzo el derecho, en realidad la felicito mucho. Por otro lado, me llamó mucho la atención que dijo la ciudad y su configuración. Yo creo que como están diseñadas las ciudades, depende de la interacción que tienen los ciudadanos de ello. Y yo estoy muy interesada en este foro porque yo, en lo personal, comulgo con las ideas que usted tiene. Mi hermana tiene una discapacidad motriz, a mí nadie me cuenta lo que vive, yo lo vivo de primera mano. Y cuando era pequeña siempre me llamó la atención de que los juegos infantiles siempre estaban hechos para personas con ningún tipo de discapacidad. Entonces yo decía, ¿cómo no puedo jugar con mi hermana? Mi hermana se quedaba ahí y yo, pues, me subía a la resbaladilla. ¿Por qué no hay accesibilidad de juegos? En las calles también nos enfrentamos en un problema cada vez que vamos de paseo así. Nos tenemos que bajar de la calle o tenemos que esquivar los baches. Inclusive en las calles de la ciudad de Toluca, del centro, tienen las láminas de los teléfonos
o las rejillas es súper inaccesible para una persona con discapacidad. También nosotros padecemos mucho el estacionamiento, porque ella se baja, entonces debe de haber un espacio entre la guarnición y el coche, y luego nos silban, o sea, no hay un parquímetro, bueno, un parking lot inclusivo, ¿no? Entonces, pues yo la verdad agradezco mucho su foro, magistrada, desde la perspectiva del derecho, pero también me siento contenta. Yo hubiera deseado que mi hermana estuviera aquí porque usted alzó la voz por aquellas personas, ese sector vulnerable de discapacidad, y pero ni se diga con lo de los adultos mayores, que yo desde la perspectiva de su sala regional, yo la felicito mucho. Gracias, magistrada. Muchas gracias por sus generosos comentarios. La verdad es que lo resumo a tres cuestiones. La primera es que pareciera un comentario reduccionista, pero muchas de las acciones, no nada más gubernamentales, sino también de la sociedad civil o al interior de las instituciones, se reduce a, como les digo yo a mis alumnos, a no dejar de ser observadores sociales. Por eso aclaré, o sea, que puede ser muy reduccionista, ¿no? Pero una es la observación y dos es el interés. O sea, y cada uno de los espacios donde nos toca estar, no dejar de observar cómo mejorar el espacio que me toca, ¿no? Entonces, uno también, si es cierto, se enfrenta a la falta de voluntades en algunas cuestiones, o a la falta de apoyo, o a la falta simplemente de sensibilización. O sea, de verdad, o sea, como seres humanos en estas interacciones desde distintos espacios, usted hace mención de esta parte jurisdiccional, y es también otro mundo, ¿no? En el sentido que no se malinterprete, sino que a veces es tanto el trabajo como en muchos otros espacios que se pierde cierta sensibilidad. Entonces son juicios, son toneladas y toneladas de papel que conforman los expedientes y, por ejemplo, si yo veo afuera a un grupo de más de 3 personas, a lo mejor yo no, porque no sé, tiene otros trastornos, pero siento que no los estamos atendiendo a tiempo, que la gente ya lleva mucho tiempo ahí. Atiéndanos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como usted amablemente lo acaba de señalar, la mayoría del universo que se atiende en esta parte jurisdiccional son personas mayores, personas que nadie quiere estar en un juicio salvo los abogados, que es su trabajo. Nadie más quiere formar parte de un juicio. Entonces vienen de batallar en el ICEMIN para terminar en un juicio, enojados, por supuesto, peleando un derecho que ya trabajaron toda su vida. Entonces imagínense, o sea, se suman un montón de vulnerabilidades y creo que, muchas gracias por comentarlo, pero creo que es la parte que nos toca y es transmitirlo con algunos de mis propios compañeros, pero también de los operadores jurisdiccionales, y que a veces no cuesta tanto trabajo, nada más la cuestión es que sea una situación que les importe. Y dos, aquí al interior, lo que acaba usted de referir con la discapacidad de su hermana, pienso, no sé, me imagino que para la niñez tiene otro nombre, pero aquí en la facultad hay expertos, aquí en arquitectura, en gerontodiseño. Y creo, o al menos desde mi desconocimiento, que es una área que todavía se puede seguir explotando aún más. Y se me vino a la mente por lo que usted menciona de los juegos infantiles. Entonces, claro, ahí hay una gran área de oportunidad. O sea, el diseño de juegos infantiles, claro, para los niños que presentan cualquiera de los tipos de discapacidad. Entonces, bueno, pues ahí hay, yo creo que una gran oportunidad, y no debe de ser una idea seguramente nueva, pero habrá que ver qué otros países han adoptado, por ejemplo, para las áreas infantiles, hasta los salones de fiesta y demás, o sea, el uso para los chicos
que presentan una discapacidad. Entonces, muchas gracias, porque eso fue lo que pensé y lo relacioné con el gerente de diseño, pero a la par de la misma. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primeramente, muchas gracias, doctora Gabriela Fuentes, por su plática. Y quizá algunos elementos que me gustaría puntualizar que tienen que ver con la plática que nos ha compartido. Efectivamente, no hay estadísticas en términos de grupos vulnerables, ¿no? No solamente personas con discapacidad, sino grupos vulnerables. Y esta es una situación que implica desde niveles institucionales, municipales, estatales y federales. Solamente por poner una nota, tras el censo 2020, empezaron a generarse ciertas cifras y porcentajes de grupos de personas con discapacidad. Y un día la nota hablaba de un 8% y 24 horas después hablaban de un 15-16%. Pues ni siquiera existe una cifra clara. Y claramente si no conocemos las condiciones de un fenómeno que debemos de atender, pues no podemos hacer nada frente a algo que desconocemos. Pero aquí hay un problema de raíz. Si hablamos específicamente de discapacidad, ni siquiera existe un concepto claro de qué es discapacidad. Y a eso se debe también ese movimiento o esa fluctuación de cifras. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, apenas recién en el 2020 hizo modificaciones, porque seguía hablando de deficiencias, de limitaciones, de enfermedades, en vez de reconocer que es una forma de diversidad, que es una condición y que por tanto tiene que ser visibilizada y atendida desde las diferentes instancias. Pero lo que es todavía más grave es que tampoco existe un concepto claro de accesibilidad universal, porque el gran común sigue pensando que accesibilidad universal y diseño universal son sinónimos y nada más lejos de la verdad. La accesibilidad universal implica un paradigma, una manera de pensar, una manera de involucrar no solo a las personas con discapacidad, sino por ejemplo a los grupos no binarios que siempre están exentos de todas las estrategias de diseño arquitectónico, urbano, de mobiliario, incluso de moda, ¿no? Están fuera de cualquier elemento porque además desde una moral evidentemente rancia, pues sigue siendo algo que incomoda, algo que molesta. Entonces mejor eso no lo vemos. Nos quedamos con adultos mayores y nos quedamos con personas con discapacidad. Tampoco nos encanta la pobreza, entonces tampoco es un grupo al que atendamos. Y así me puedo ir, ¿no?, con los grupos originarios y un largo etcétera, que el diseño universal jamás observará, pero que la accesibilidad universal, por supuesto que sí. Y de ahí, pues también caer en la inferencia de pensar que la inclusión es una estrategia y no una finalidad. Y eso implica que entonces los usemos como sinónimos y al caer en esa trampa decimos inclusivos sin considerar estrategias. Aquí hay que definir claramente. La estrategia se llama accesibilidad universal. La finalidad es la inclusión. Entonces no podemos estar hablando de voy a hacer esto inclusivo, porque eso ¿cómo es? ¿Qué estrategia? ¿Cuáles son los puntos específicos que tú vas a atender? ¿No? Y también quizá una invitación general, que es una herencia de los modelos asistencialistas que prevalecen, dejar de pensar, y aquí quizá estoy un poco en contraposición, dejar de utilizar conceptos de ayuda, de sensibilidad, de empatía y de apoyo, y cambiarnos al esquema de la defensa de derechos. No es un favor, es un respeto a sus derechos. Movernos de lo moral y de la bondad, que además son opcionales y subjetivos, por el respeto. Es así como tenemos que mirar a la diversidad, desde el derecho y desde el respeto. Muchas gracias. Al contrario, doctora Esther, y coincido efectivamente porque es difícil transitar en este discurso institucional y a veces también en el discurso académico de un modelo asistencial en donde yo como Estado, o sea, cuando hablo de Estado estoy hablando de los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el nacional. ¿Cómo transito yo de esta cuestión asistencialista? Porque llevamos años en el discurso. Y cuando a veces uno tiene la oportunidad de acudir a un evento gubernamental, insisto, de cualquiera de los tres órdenes, en los discursos oficiales suele todavía tener ese tinte asistencialista a
comenzar a transitar a un modelo de reconocimiento y de defensa de derechos. Entonces, digo, no todo está perdido, pero creo que todavía falta mucho tiempo, lamentablemente, para hablar de conceptos como bien, y estaba yo tomando nota justo, y coincidíamos en algo que después usted lo comentaba, que la accesibilidad tiene que ver con inclusión. O sea, no yo, institución, cualquiera que ésta sea, magnánimamente te doy esto. No es así. No, te reconozco, te incluyo y eres participativo porque formas parte de esta comunidad. Llámese municipio, universidad, estatal, cualquiera que sea el espacio. Entonces, creo que foros como este y acciones también que se puedan materializar tienen que ver como primer paso, efectivamente, quiénes somos, cuántos somos, y a partir de ahí, de tener estas cifras, quiénes somos en este universo, saber cuáles estrategias. Y a veces las estrategias se diseñan por cumplir con estándares, con políticas internacionales, etcétera, etcétera, pero ni siquiera sabemos cuántos somos. Entonces yo no puedo decir que soy un espacio incluyente, inclusivo, sin ni siquiera ser quienes con nombre y apellido forman parte de lo que ahorita acabamos de exponer, porque entonces estamos al revés. Entonces lo que estamos haciendo es cumplir con un montón de indicadores medibles, efectivamente, pero sin nombre ni apellido ni reconociendo el tipo de condición de las personas en general. Y esto hablo de cualquier espacio gubernamental, institucional y demás. Entonces lo mismo traigo a colación, pero eso ya será plática después. Lo mismo pasa con las poblaciones en situación de calle. No hay un solo censo más que en Ciudad de México. Entonces hay que visibilizar, o sea, es una de las primeras acciones. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Gracias, doctora Gaby. ¿Podríamos tener la oportunidad de una o dos intervenciones más? ¿Alguien más quisiera levantar la mano? Gracias, buenos días. Yo tengo una pregunta muy genuina. ¿Cómo hacer que esa inclusión efectivamente se vuelva inclusión y no una mayor segmentación? Porque ahorita que comentaban lo de los juegos, aquí en el Parque Metropolitano hay un espacio destinado para juegos para personas con discapacidad. Sin embargo, está completamente segmentado y está cerrado. Hay que ir a pedir como la llave para poder ingresar ahí. Entonces, digamos, se cumple como este criterio de hacer esta parte incluyente o inclusiva para un sector de la población. Sin embargo, no es del todo inclusivo, porque entonces están segmentándose, que hay un espacio destinado y no se trata como iguales a los demás, ¿no? O el derecho de acceder a mobiliarios o espacios públicos. Entonces, quizás no sé si desde la parte jurídica habría que establecer como de manera muy puntual estos conceptos que comentaba también la doctora, las estrategias y sobre todo el cambio de pensamiento que implica la accesibilidad universal y no una segmentación a partir de las diferencias que son evidentes de cada persona. Gracias por su comentario y coincido. No estoy tan segura que desde el derecho, porque a veces el derecho llega y luego a veces pone más obstáculos. O sea, hay cuestiones que sí hay que regular evidentemente para visibilizar. Sin embargo, mientras la escuchaba pensaba en lo siguiente. Es algo similar cuando analizamos, o sea, la respuesta es similar a que cuando analizamos políticas públicas que se materializan a través de políticas sociales. ¿A qué voy? Tengo que tomar en cuenta a la población objetivo, o sea, las voces y las necesidades de las poblaciones objetivo, es decir, de las personas que van a hacer uso de esos juegos, de esos espacios. ¿Cuál es una de las principales críticas que se han hecho a los programas sociales, que insisto son los que materializan también distintos derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera? Que no se considera, o sea, desde el diseño atrás del escritorio, yo creo que tú necesitas, desde ahí ya comienza de manera inadecuada, por así decirlo.
pero yo lo que tengo que conocer con la población objetivo es qué necesitas. ¿Este juego serviría? ¿No serviría? ¿Cómo sería el diseño? Pero a través de las necesidades de las personas a las que va dirigido. O sea, por eso se me vino a la mente lo de los programas sociales, porque si analizamos las canastas alimentarias, etcétera, etcétera, tiene que ver con eso. Es decir, no se le da voz a las poblaciones objetivas. Entonces creo que aquí, con pequeñas acciones, porque el día de mañana que todos ustedes estén a cargo del diseño de este tipo de programas o de espacios y demás, es partir de conocer de viva voz las necesidades de las personas, de las poblaciones objetivas. Pues creo que desde ahí ya podríamos hablar de una verdadera inclusión, no como servidor o funcionario público y pensar lo que yo creo que el otro necesita, sino al revés, porque así ya no se segmenta. Creo al menos que si hablaríamos de una verdadera inclusión a partir de las necesidades de las poblaciones objetivas. Espero haber respondido su pregunta. Gracias, doctora. ¿Alguna participación? Adelante. Doctora, pues muchas felicidades por su ponencia. Como estábamos comentando, todos estos grupos vulnerables, y algo que también no se visualiza es la discapacidad psicosocial. Casi en ningún espacio se habla de todos excepto de ella. Y por ejemplo, ahorita en la Facultad de Medicina nos estamos enfrentando a todos estos problemas de salud mental, fobias sociales, claustrofobia que presentan nuestros alumnos, padecimientos incluso psiquiátricos, psicológicos, que no se visibilizan, pero que condiciona en el alumno pues estos procesos de no quiero acudir a la escuela, tengo esto, me siento así, y bueno, que se debe de considerar, casi nadie la considera respecto a esta cuantificación de discapacidad. Y creo que este ejercicio que se está realizando con todas las, no solamente diseño, derecho, medicina y todas las áreas que involucran a la atención de estos grupos vulnerables y dentro de nuestra universidad, es este primer paso, ¿no? Se me venían muchas ideas como para hacer estos foros de consulta con las personas, como usted mencionó, que requieren, ¿sí? Y hacer estos foros con nuestros alumnos que tienen alguna situación de vulnerabilidad y escucharlos. ¿Para qué? Para que nosotros a partir de esas opiniones pudiéramos construir con todas las especialidades que tiene nuestra universidad, pues estas normatividades, ¿no? Iniciaríamos como esa parte, pero creo que este ejercicio es muy indispensable. Gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias. Y la verdad es que una gran parte de esta conferencia la hicimos unos minutos antes de que comenzara, pero creo que como institución tenemos todos los perfiles, es decir, de distintas disciplinas. Entonces es una cuestión de poder generar o reforzar una política integral a nivel universidad. O sea, como bien lo señalan, nosotros hace varios años, la verdad, hace como unos más de 10 años, teníamos, y digo teníamos porque bueno, pues a veces algunas cuestiones surgen en el camino, laborales, personales y demás, pero seguimos siendo muy buenos amigos todos, un seminario interdisciplinario de envejecimiento. Y entonces estábamos Derecho, estábamos Economía, el Centro de Estudios de la Población, el CIAP, estaba el CIAP, estaba Economía, estaba Derecho, estaba Enfermería a través de Gerontología, en algún seminario se unió creo que Medicina y Ciencias Políticas. Entonces, digamos que hicimos, si no mal recuerdo, unos 4 o 5 seminarios sobre envejecimiento y era sumamente enriquecedor porque teníamos la perspectiva desde distintas disciplinas. Entonces, creo que eso, abordando las problemáticas que a cada uno de nosotros nos interesen y de los propios sujetos de estudio, habrá de los aquí presentes quienes aborden, no sé, juventudes, personas mayores o distintos sujetos de estudio y tal, pero se enriquece cada vez más con la visión de distintas disciplinas. Entonces, cuando mencioné en la universidad tenemos todas las disciplinas
Esa es la verdad. Entonces creo que aquí más bien es una cuestión de sumar, de hacer grupos multidisciplinarios en torno a estas situaciones o a estas problemáticas, y sobre todo un punto muy interesante y que ahí sí me tocó por algunos sucesos que ocurrieron en la institución, pero ¿cómo sabemos nosotros la salud mental o el estado de salud mental de los recién egresados de secundaria que ingresan a los planteles de la preparatoria, hablando del sistema UMX, ¿no? Vienen de secundaria, no sabemos qué enfermedades o trastornos o cuál sea su estado de salud mental, no lo sabemos. Pero de igual manera tampoco lo sabemos quienes egresan de las preparatorias e ingresan o participan para nivel superior. Tampoco lo sabemos. Cuando en algún momento con la Secretaría de Docencia se abordó, además yo sé que esto se transmite en redes sociales, entonces sí, todo lo que estoy diciendo, todo hay pruebas. Cuando se sugiere a la Secretaría de Docencia en ese entonces, ya hace varios años, el que, bueno, ¿y qué hacemos? Porque están surgiendo estas situaciones con los chicos de prepa, ¿no? Y ya se advertían algunas situaciones al respecto en torno a la salud mental. Justo a la parte, ahí sí interviene el derecho, ¿no? Porque hay que preguntarles. Les preguntamos, pero los profesionales de psicología, por ejemplo, de psiquiatría, sabrán que solamente una persona te puede diagnosticar si es un trastorno o no, y que ese es un profesional, ¿no? O sea, no es lo que yo crea, yo creo que tengo un trastorno y entonces voy a llenar una casilla en la página de la universidad o en el sistema de ingreso para decir yo creo que lo tengo. No, cuando son trastornos, un profesional te lo tiene que advertir, ¿no? Con base en estudios, test, pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, pues si no delicado, pero que sí se puede establecer en la legislación universitaria, pero volvemos a lo mismo. No nada más se trata de saber cuántos padecemos o padecen un trastorno mental, sino qué acciones institucionales o gubernamentales vamos a diseñar. Porque yo ya sé cuántos son, pero no sé cuáles son los programas al interior que se tienen para atender cada una de las discapacidades que yo les compartía hoy. Entonces creo que ahí sí, sí hay un montón de propuestas, pero más o menos hay que irlas encaminando y aprovechar estas experiencias como grupo multidisciplinario. Entonces, bueno, pues es algo también de las cosas buenas que yo me llevo de este evento, esta comunicación. Muchas gracias. Gracias, doctora, de nueva cuenta. Nos encantaría escucharla todo el día. Hemos aprendido mucho, nos ha enriquecido bastante, pero por cuestiones de tiempo damos fin a esta primera conferencia magistral y, si me permite, entrego la constancia que leo a continuación. Constancia a la doctora Gabriela Fuentes Reyes por impartir la conferencia titulada El derecho de grupos vulnerables a espacios públicos inclusivos, una revisión desde la accesibilidad universal durante la jornada de accesibilidad universal de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, que tuvo efecto el 13 de marzo de 2025. Firma la doctora Eskelena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Gracias, doctora. Continuaremos esta jornada y hacemos una atenta invitación para que en punto de las 11 horas nos puedan estar acompañando con nuestro siguiente evento. Tenemos un tiempo de receso, podemos tomar acá fuera algo y demás, tomar aire también. Y les invitamos al segundo evento, reitero que es una mesa de diálogo titulada Discapacidad, Accesibilidad Universal e Inclusión, en donde tenemos 3 invitadas,
que estarán discutiendo justamente temas relacionados a estos. Les esperamos en unos 20 minutitos.